La paz del Señor esté con ustedes, hermanos. Ven, Espíritu Santo, danos tu luz para hacer con fruto esta meditación de la palabra. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. El texto del Evangelio de hoy nos narra la vocación o el llamado de Jesús a Mateo o Leví. Y Mateo va a pasar de ser cobrador de impuestos, es decir, un pecador público, a un apóstol y más adelante evangelista. El hermano Mateo nos ha regalado este texto precioso del Evangelio que lleva su nombre. Gracias a su testimonio, hoy nosotros tenemos la dicha, la gracia de contar con este Evangelio, que en nuestra Biblia suele encabezar la lista de los relatos de los Evangelios y los demás escritos del Nuevo Testamento. Jesús llama a Mateo y él decide seguirle. La llamada de Jesús continúa vigente para nosotros. Jesús nos sigue llamando a la santidad, a la salvación, a la vida eterna. La pregunta que nos vamos a hacer es: ¿y nosotros ya le respondimos? ¿Qué clase de respuesta le hemos dado? ¿Es una respuesta favorable o seguimos todavía ahí un tanto indecisos? Pero la cuestión es: Jesús continúa llamándonos a formar parte de su proyecto, es decir, del reino de los cielos. Creo que lo que podemos hacer ahora es comprometernos a leer más en serio el Evangelio, a meditar el Evangelio. Sería bueno, ya que hoy que celebramos a San Mateo, que nos diésemos la tarea, aunque sea una vez en la vida, de leer completo, de continuo, el Evangelio de San Mateo. Podríamos regalarnos ese espacio de oración y espiritualidad. Y lo mismo también podemos hacer con los demás escritos de la palabra de Dios. Recordemos que los evangelios, los evangelistas, en este caso como Mateo, movidos por el Espíritu Santo, nos dejaron estos preciosos relatos que nosotros llamamos evangelio y que atesoramos como palabra de Dios. Te voy a dar un consejo que yo suelo poner en práctica. Cuando leo un texto de la Biblia y no sé cómo entenderlo, siento que es un texto difícil o no tengo una idea clara de él, naturalmente pido la luz del Espíritu Santo. Además, suelo pedir la intercesión del hermano que lo puso por escrito. Así, si el texto es de San Mateo, pido la intercesión de San Mateo. Si es San Lucas, pido la intercesión de San Lucas. Y así San Marcos y San Juan, o San Pablo o San Pedro. Pues te dejo este pequeño regalo, este pequeño consejo. Cuando vayas a la Biblia y no entiendas o te cueste comprender un texto, pide la luz del Espíritu y también pide a aquel hermano que lo puso por escrito, que sin duda está en el cielo, que interceda para que podamos comprender y sacar un mejor provecho de ese texto que se nos ha vuelto difícil. Alabado sea Jesucristo, con María, por siempre sea alabado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Santa María, ruega por nosotros.